Los países de América Latina y el Caribe se reúnen aquí en Santiago de Chile con los de la Unión Europea para favorecer un desarrollo sustentable y acercar las relaciones entre estos dos bloques importantes de la política internacional. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y ARTV, el canal del arte y la cultura de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a nuestros invitados. Con nosotros tenemos al señor Ricardo Lagos Escobar, expresidente de Chile, y un hombre que ha jugado un papel central en lo que ha sido la firma de un tratado de acuerdo entre su país y la Unión Europea. Nos acompaña también Cornelia Sonnenberg, quien es una de las figuras claves de la Cámara Chilena de Industria y Comercio. Y, por supuesto, nos alegramos mucho que esté aquí en esta ronda con nosotros. Además, nos acompaña don Rafael Dochao Moreno, quien es embajador de la Unión Europea aquí en Santiago de Chile. Y, desde luego, nos alegra mucho también contar con la presencia de don José Miguel Insulza, quien es un hombre muy conocido, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué importancia tiene la reunión que celebran aquí en Santiago los países europeos con los de América Latina y el Caribe en el actual momento que vive naturalmente el mundo y especialmente Europa? Don Ricardo, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la reunión tiene una particular relevancia en tanto los momentos para Europa y para América Latina es el mismo momento de vivir una larga crisis, pero la forma como se está saliendo de esto coloca dos situaciones diferentes. Una América Latina a lo mejor un poco más, digámoslo, segura de sí misma, en tanto tenemos niveles de crecimiento bastante aceptables para el mundo que se vive, y una Europa que seguimos mirando a los latinoamericanos como la Europa que nos da el ejemplo, el camino a seguir, que combina valores como el respeto a la democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, y una economía al servicio de la mayoría a través de un proceso de integración ejemplar. Y que ahora esa Europa está pasando temas complejos, difíciles, que todos conocemos, pero que también creo que a partir de esta cumbre debiéramos ser capaces de empujar un tipo de relaciones distinto. Porque me parece que América Latina, bueno, por primera vez hace mucho tiempo que no éramos 3 en un grupo de 20. Y claro, en ese grupo de los 20, América Latina más Europa es 8 de 20 más o menos, o 9 de 20, pero implica en consecuencia la posibilidad de concordar una mirada común a cómo reforzarnos recíprocamente al otro lado del Atlántico y a este lado del Atlántico para poder salir más rápido y colaborar a la crisis. Sin embargo, hay quienes dicen, don Ricardo, que los problemas de Europa en este momento son tan serios que es muy probable que en esta cumbre se hable más de Europa que de Europa y América Latina. Bueno, probablemente es así. Como en el pasado se hablaba más de América Latina que solamente de América Latina. Cuando había crisis, normalmente América Latina éramos los que iniciábamos la crisis. A lo mejor de tanto tener tantas crisis, terminamos sacando un doctorado en crisis económica y por eso ahora hemos ido vadeando mejor esta crisis y no nos ha llegado. Sí creo que buena parte del problema financiero europeo en América Latina los resolvimos de una manera distinta. Y ahí creo que hay temas comunes para poder conversar. Ahora, también hay otros temas más de fondo. Sí he de decir una cierta impertinencia. El año 2002, en una cumbre similar a esta, en Madrid, la presidía el rey Juan Carlos. Entonces Juan Carlos, en uno de los almuerzos, dice, hemos hablado mucho, hemos seguido la agenda, ahora Chipre libre. Hablemos de lo que nos parezca importante hablar. Y todos nos quedamos callados. Entonces Juan Carlos dijo, bueno, pero alguien que inicie el... Y yo tímidamente levanté la mano y dije, perdón, dije, en mi país, si yo me porto mal en materia de política fiscal y gasto mucho, llega el Banco Central y me dice, señor, usted está gastando mucho, vamos a tener que subir la tasa de interés. Yo quiero saber cómo se hace ahora aquí, que cuando hay un Banco Central único,
y 16 políticas fiscales distintas. ¿Eh? Claro. Entonces se produjo un largo silencio y Juan Carlos dijo, nadie se quiere hacer cargo de la pregunta, parece. En vista de lo cual después tuve la honra de ser invitado a una visita de Estado a Alemania, y en la visita de Estado me pidieron ver distintos países, distintos estados, Länder, ¿no? Y dije, pero quiero ir a Frankfurt también. ¿Y por qué a Frankfurt? Quiero visitar el Banco Central Europeo. Y le hice esta misma pregunta al Banco Central Europeo. Estaba Trichet en ese tiempo de presidente. Y bueno, me dio una explicación, pero no me fue muy convincente. Y creo que aquí ese es un tema crucial en este momento. Porque, como diría alguien, tal vez hay que arrancar para adelante. La solución es más integración y no menos. Es decir, un problema que hoy día se estaba a lo mejor pagando caro. Pero siguiendo con el tema político, evidentemente la Unión Europea es sin duda una organización que tiene una importancia de la mayor significación. Bueno, yo creo que sí. O sea, bueno, la economía internacional, desde luego, no olvidemos que crisis o no crisis, en lo que se llama la Alianza Atlántica está más de la mitad de la economía mundial. Entonces no deja de ser no deja de ser un factor muy fundamental. Ahora, lo que ha pasado, yo creo que, para ser franco, esta reunión debería dar un cierto vuelco respecto de por las mismas razones que se han dicho aquí, porque vamos a hablar de América Latina y de Europa, porque hay una América Latina con un espíritu distinto, que siente que no solamente tiene que relacionarse con una región, sino con todas las regiones del mundo, que hace un esfuerzo inmenso, francamente, un esfuerzo inmenso por mantener una unidad política, hacia un rostro político hacia el exterior importante. Y eso creo que permitiría mejorar un poco lo que ha pasado en los últimos años, en que la verdad es que el diálogo político entre Europa y América Latina ha disminuido muy sustantivamente. O sea, si recordemos, para no ir demasiado lejos, yo recuerdo los años 80, la Unión Europea era un actor determinante en la situación política de algunas regiones de América, pero primero en la crisis centroamericana, luego en la democratización de América del Sur, hubo un papel muy fundamental. O sea, los demócratas iban a las embajadas europeas a conversar. Y eso como que después de el alumbramiento de la democracia tendió a disminuir muy sustantivamente. Europa se preocupó más del alargamiento interno de la comunidad, de los problemas que tenía hacia el exterior, hacia otras regiones del mundo, y las relaciones con América Latina se tendieron por así decirlo, a hacer más serias. ¿Espera usted que en esta reunión, donde se van a tomar de nuevo acuerdos importantes, y usted tiene mucha experiencia en reuniones internacionales, puedan llevarse a la práctica, puedan concretarse algunos de estos aspectos de manera que lo perciba el ciudadano común y corriente? Yo creo que en realidad, si uno mira las cosas de perspectiva, las relaciones económicas, si se quiere, relaciones del sector privado de América Latina y Europa desde hace 10 años a esta parte han aumentado de manera bastante importante. Las inversiones europeas antes de la crisis iban en ascenso en América Latina. La banca europea, sobre todo española, ha entrado en América Latina con mucha fuerza. Me refería más bien a la relación política, y efectivamente la relación política no se ha movido, por el contrario. Si usted compara los espacios, el espacio de política pública europeo o latinoamericana ha disminuido. Es un tema de voluntad de los gobiernos. América Latina en este momento tiene un tema, América Latina y el Caribe, un tema de la creación de un cierto espacio donde moverse en la realidad internacional de manera más fluida. Tiene buenas relaciones con Asia, tiene una excelente relación entre sí, sus relaciones con Estados Unidos no son peores, a pesar de que Estados Unidos anda preocupado de otras regiones del mundo. Y por lo tanto yo creo que la necesidad de un diálogo político, pero sobre temas políticos sustantivos, sobre qué hacemos con determinadas regiones del mundo, es algo para lo cual América Latina está abierta. ¿Querrá Europa dialogar con América Latina sobre el Medio Oriente, por ejemplo? ¿Querrá Europa dialogar con América Latina sobre lo que pasa, sobre lo que hacemos juntos en el sudeste, en el este de Asia? Por decir? Yo esa voluntad no la he visto nunca muy presente. Vamos a ver si pasa hoy día. Vamos a ver si pasa hoy día. Pero sería bueno también, quizás aquí el señor embajador nos podría ayudar en eso. Don Rafael, hemos contado un poco cómo los latinoamericanos vemos a Europa, pero ¿cómo nos ven hoy día los europeos a los latinoamericanos? Y en concreto, ¿cómo ven esta cumbre? Yo creo que esta cumbre es casi, yo diría, un hito histórico.
Hito histórico porque efectivamente, como estaban diciendo nuestros interlocutores hasta hace un momento, hay un proceso en el cual América Latina sentía en el pasado que Europa le miraba de una forma casi desde arriba. Y yo creo que esta es la primera cumbre donde nos estamos mirando de igual a igual totalmente. Es una cumbre en la cual todo lo que es el concepto de la cumbre, que es una cumbre sobre inversiones, para un partenariado que tenga esas inversiones con el aspecto social y ambiental, los dos continentes se miran de igual a igual, sin olvidar, por supuesto, que América Latina es el primer objetivo de las inversiones europeas. Hay un dato que muy poca gente conoce, y es que Europa invierte más en América Latina que en China, Rusia y la India juntas. Lo cual quiere decir que la alianza estratégica que tenemos, que empezó efectivamente España hace unos años, pero que muchos otros países, Italia, el Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, etcétera, todas estas inversiones muestran claramente esta orientación de Europa hacia América Latina. Es decir, no estamos inventando nada. Nuestra primera cumbre fue ya en Río en el 99, y creo que esta cumbre precisamente va a mostrar al mundo que somos capaces, los 61 países que nos vamos a juntar, de pensar en el futuro. Como dice el lema de la cumbre, es mirando alto, aiming high, ¿no? Intentando precisamente ir más allá. Yo creo que, como decía el presidente hace un momento, somos muchos países, no solamente en el G20, sino también a nivel de Naciones Unidas. Y creo que ese peso hay que mostrarlo. Hay temas que van a aparecer nuevos, temas de inversiones, temas de pequeña y mediana empresa, temas, por ejemplo, como el género, la protección de la mujer, la lucha contra la discriminación, la lucha contra el feminicidio. Todos estos temas son temas que entre Unión Europea y América Latina hablamos el mismo idioma. Y es muy difícil hablar el mismo idioma con otras regiones del mundo. Creo que ese es el momento histórico y el que tenemos que aprovechar. Pero también es cierto que durante esta cumbre se va a hablar de desarrollo sustentable, de nuevas oportunidades para otros sectores, de menor desigualdad, de lucha contra la pobreza, etcétera. Pero para eso no se ven muchas posibilidades reales de producir avances o cambios sustanciales. De hecho, los europeos están haciendo en algunos campos todo lo contrario. ¿En qué sentido puede haber allí una posibilidad de que los europeos puedan decir, sí, nosotros queremos ese tipo de desarrollo, pero estamos haciendo otra cosa? No, yo creo que no. Precisamente no estoy de acuerdo en absoluto con esa formulación o con esa filosofía. La Unión Europea, uno de sus valores fundamentales es precisamente el respeto a los derechos humanos, potenciar la lucha contra el cambio climático, la defensa del medio ambiente, el futuro, en una palabra. Y precisamente esta cumbre tiene ese doble concepto, que las inversiones respeten el medio ambiente y respeten el aspecto social. Eso es parte fundamental de la Unión Europea, de nuestros principios más profundos, que nos han llevado a que nos den el Premio Nobel de la Paz. Es decir, al final, crear la paz son 60 años luchando por esa materia. Señor embajador, me refería en concreto a las medidas económicas que se están tomando en este momento para paliar la crisis, que están generando pobreza, que es precisamente lo que queremos evitar. Eso es un gran debate que hay en Europa. No olvidemos que precisamente el presidente Hollande, socialista francés, llegó a la presidencia de la República prometiendo menos recortes y más apoyo a las inversiones y al desarrollo de inversiones públicas y al desarrollo de la sociedad y creación de empleo. Hay un debate efectivamente muy fuerte, no hay que olvidar, y efectivamente hasta el Fondo Monetario Internacional, muy recientemente su economista jefe acaba de reconocer que las medidas de austeridad extrema provocan más pobreza y no más riqueza, y por tanto hay todo un debate abierto. Creo que efectivamente yo estoy convencido de que Europa está haciendo los deberes, está haciendo la reforma que era necesaria, que se hizo en América Latina, en muchos países hace ya años, y precisamente estamos en una situación en la cual lo que vamos a hacer es rebotar al llegar al fondo y subir a la posición en la que Europa debe normalmente tener. Tal vez aquí, si me permite un punto. Lo que pasa es que este debate que nos dice el moderador es un debate que lleva ya 20 o 30 años entre los que tienen una concepción y los que tienen otra. El que pues trate usted bien a los que tienen altos ingresos, porque los que tienen altos ingresos son los que crean empleo. Y aquellos que dicen que porque tienen altos ingresos a lo mejor puedo hacerle pagar una tributación mayor, entonces claro, Estados Unidos, los republicanos le dirán: esto está haciendo una política que va a disminuir la creación de empleo. Job killers le están diciendo, ¿eh? Es fuerte la expresión job killers. Y creo que lo que hay es que a ambos lados, y en esta cumbre a lo mejor el tema va a emerger, porque también son temas políticos que se discuten de igual manera allá y acá. Pero retomando lo que dice el embajador, que me parece muy importante, el rol que ha jugado Europa
en materia, por ejemplo, de desarrollo sustentable, cambio climático, la esperanza de llegar a los 320 el 2020, ¿no? Exacto. Bueno, son posiciones de vanguardia. Y creo que aquí hay un tema muy importante, que son temas de carácter global, que si hay una convergencia, como creo que la hay, entre América Latina y Europa, podemos avanzar mucho. Y en otros temas donde a lo mejor no hay esa convergencia completa, ponernos de acuerdo en los niveles de desacuerdo también ayuda enormemente. Si usted quiere discutir el tema drogas, el tema migraciones, el tema cambio climático, el tema las pandemias, es decir, un conjunto de temas que tienen que tener un abordaje global, porque ninguna región, por fuerte que sea por sí sola, los va a resolver. Y si hay otros que no participan del acuerdo, tampoco se va a resolver. Seamos francos, cambio climático, si no está Estados Unidos y China, ¿de qué estamos hablando? Si ellos dos son responsables del 40% de las emisiones. Pero a su vez, ellos dos solos tampoco lo van a resolver sin el resto. Exacto. Entonces creo que en estos ámbitos, donde son temas globales que obligan a un diálogo, el elemento determinante es, podemos, porque tenemos igualdad de propósitos, valores compartidos. Después de todo, tenemos nosotros una misma herencia, y sabemos de dónde viene esa herencia, ¿verdad? Entonces creo que acá hay un ámbito en donde un eje América Latina-Europa que se ordene respecto de algunos de estos temas globales implican una contribución a la solución de los temas a nivel del mundo muy importante y significativa. Y en ese sentido creo que lo que dice nuestro secretario general de la OEA, ¿cómo hacemos para tener un debate político más directo? Porque, mire usted, los problemas que estamos abordando internamente en nuestros países son muy parecidos allá y acá. O sea, cuando usted dice, ¿cómo financiamos la seguridad social? ¿Cómo financiamos el hecho que ahora los seres humanos vivimos más tiempo y por lo tanto el tema de la seguridad social aborda desafíos muy grandes? Recuerdo en una ocasión que hablamos algo de este tema en una reunión de los así denominados gobernantes progresistas. Estábamos con Tony Blair en Londres y Schroeder me dice, bueno, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Entonces le digo, bueno, mira, nosotros vamos a tener que tener una seguridad social también financiada por el Estado, lo menos la mitad, porque el sistema de privado no da para la otra mitad. Entonces me dice, ojalá en mi caso la mitad de mis jubilados fueran financiados ellos mismos y yo me hiciera cargo de la otra mitad, ¿no? O sea, lo pongo como un ejemplo de un debate político importante. Es un problema que se plantea en todas las naciones y desde luego Europa ha sido y seguirá siendo vanguardia en temas muy importantes y eso hay que aplaudirlo, pero también hay algunos aspectos que es necesario, precisamente lo que usted decía, con dos tendencias que existen con respecto a los temas económicos centrales. Hay algunos que creen en una política de chorreo y otros que creen que es necesario una cierta regulación. Cuando se habla de regulación, los empresarios no están muy contentos, pero no vamos a tocar ese tema de momento. Sería interesante saber si todo lo que ha sido la experiencia Chile, Unión Europea, ha servido para acercar a los empresarios chilenos con los europeos, si hay mayor comercio, mayor intercambio. ¿Cómo lo ven ustedes? Las cifras son realmente claras, digamos, el intercambio ha subido muchísimo, las inversiones han aumentado, pero yo creo que lo importante, más allá de la cantidad, es la calidad de las relaciones. Y en las relaciones económicas tenemos hoy día aspectos que han enriquecido mucho más allá de lo que tú puedes medir en cifras de intercambio. Tú tienes hoy día transferencia tecnológica, tú tienes hoy día un aporte de inversiones también de menor cantidad, pero que aportan a la creación de valor en los países de destino hacia donde van. Tú tienes hoy día una conciencia en esas inversiones extranjeras de involucrarse directamente con la dinámica en los países hacia donde van. Eso implica, por ejemplo, también esfuerzos en desarrollo tecnológico acá en estos países, en aportar a la formación del capital humano en estos países. Entonces, hoy día la calidad de las relaciones, a mi entender, es al menos tan importante como simplemente medirla en términos numéricos. Y ahí veo yo que una chance para esta cumbre de poner los énfasis en esos nuevos aspectos. Cuando tú dices que por primera vez conversan de la misma altura,
es justamente que la posibilidad de colocar nuevos temas. Cuando hablamos de sustentabilidad, sustentabilidad no solamente es medio ambiente, es un desarrollo económico sustentable porque involucra el capital humano, aporta a la educación y la capacitación, permite movilidad social, etcétera, etcétera. Yo creo en eso tenemos aspectos que deberíamos aprovechar. Es muy interesante, pero de todas maneras yo quisiera tocar ahí un punto, y enseguida le concedo la palabra a don José Miguel, tocar un punto, y es que desgraciadamente hay las cifras pueden engañar, pero también las cifras demuestran una tendencia. Y según algunos análisis que están circulando en este momento, las inversiones o sea, las exportaciones de América Latina están creciendo voluminosamente, pero no hacia Europa, sino que hacia China, por un lado, y de hecho el próximo año se estaría exportando de América Latina más a China que a Europa, y al año siguiente incluso se estaría comprando mucho menos de Europa. ¿Cómo se explica eso y cómo vemos entonces la calidad de esta relación comercial? Yo creo que no vas a poder irte contra un tema de peso específico del Asia, con una cantidad de población que accede hoy día al consumo, con el desarrollo de las ciudades, de la industria, etcétera, etcétera. Tampoco puedes pretender que Europa, que tiene un estado de madurez distinto y que tiene obviamente una cantidad de población limitada, compita en términos de mercado de absorción de productos con mercados crecientes donde además la población sigue creciendo muchísimo. Europa es una población que ya no crece. Chile hoy día es el país que más rápidamente envejece en América Latina. Entonces, yo creo que no puedes trasladar tan simplemente y extrapolar las estadísticas. Ahora, hay un problema ciertamente, yo creo que lo hay, es un problema común, que es el problema de la competitividad. Efectivamente, todavía, a pesar de que hay desarrollos interesantes en esta materia, fundamentalmente porque algunos costos en China, por ejemplo, van subiendo sustantivamente. En América Latina se mantienen más bien estables y por lo tanto hay un cierto mejoramiento. Pero un problema de América Latina, que no olvidemos su crecimiento en los últimos años, ha sido ciertamente, fundamentalmente exportador y ha sido exportador de materias primas, de recursos naturales. Por lo tanto, América Latina necesita ciertamente aumentar su competitividad y su capacidad de agregar valor a sus productos, que es algo que las empresas europeas proporcionan en mayor medida, no digo totalmente, también compran mucho cobre, también compran muchas otras cosas así, ¿no? Pero que proporcionan en mayor medida que lo que lo hace Asia. Pero no nos tiran, estarán donde mirando. Se exportan casi solamente, desde América Latina hacia Asia se exportan casi solamente materias primas. ¿Y eso no ocurre de igual manera ni con América del Norte, ni con Europa, donde si bien se exportan muchas materias primas, hay una cantidad de exportación también con mayor valor agregado, y eso creo que es un tema que habría que explotar un poco más en materia de cooperación, en el gran tema de la competitividad, porque también la industria europea tiene hoy día un problema de competitividad, y aquí para tomar lo que decían tanto el presidente Lago como el embajador, el problema, la gracia que hay que hacer es aumentar la competitividad sin hacerlo a costa de las conquistas sociales que se han producido en nuestras regiones y que no se han producido en otras regiones del mundo. Y ahí sería interesante, señor embajador, que usted nos ayudara también en otro aspecto. ¿No será que los europeos de alguna manera hoy nos están mirando con otros ojos, especialmente, digamos, los empresarios o los inversionistas españoles? Nos ven como una región dividida, con tendencias diferentes, que en algunos países aparentemente no dan garantías al capital extranjero. Tenemos situaciones bastante críticas en algunas naciones, especialmente con empresas españolas. ¿Cómo nos ven realmente desde ese punto de vista? Es decir, ¿hasta qué punto existen posibilidades, por ejemplo, para lanzar grandes proyectos o iniciativas, cuando, por ejemplo, todavía no estamos en condiciones, o no está la Unión Europea no está en condiciones de firmar un tratado con el Mercosur, por ejemplo? Ya. Bueno, la verdad es que las cifras siempre, las estadísticas son engañosas, pero hay una cifra clarísima, es que
Acumulados ahora mismo, como decía antes, hay 385.000 millones de euros de inversión europea en América Latina. Y en los últimos 2 años, a pesar de la crisis, ha seguido aumentando respecto al 2010. Es decir, no es que de pronto la crisis haga que los europeos se miren solo el ombligo y no quieran salir. Y creo que es fundamental 2 elementos que van a aparecer precisamente en esta cumbre. Uno es que precisamente Europa ve esas inversiones desde ese doble ámbito social y ambiental. Hablábamos antes de Asia, de China. Con China no se puede hablar con ellos, por ejemplo, de temas como se va a hablar en esta cumbre. Responsabilidad social de las empresas, responsabilidad social corporativa. Eso es un elemento que para nosotros, hoy por hoy en Europa, es fundamental. Ya los consumidores exigen a las empresas, los trabajadores exigen a sus empresas que trabajen bajo un punto de vista de respeto al medio ambiente, de respeto a las conquistas sociales que hemos tenido en Europa y que debe haber en todo el mundo. Y por tanto, ese concepto de responsabilidad social corporativa de las empresas es algo que va a aparecer con fuerza en esta cumbre y que creo que es un elemento fundamental para las inversiones para el futuro. El consumidor medio europeo y cada vez más el consumidor medio en América Latina se niega a comprar productos de empresas que abusan del medio ambiente, que abusan de los indígenas, que abusan de poblaciones que están socialmente no, digamos, más desarrolladas en los países. Esos son temas, embajador, que los van a tratar ahora en una cumbre extra, una cumbre paralela, así llamada Cumbre de los Pueblos. Se dice que en ese tipo de cumbres se plantean las políticas que se deberían desarrollar y que en las cumbres de los gobernantes se llevan adelante, se sacan declaraciones para no cumplir después ese tipo de peticiones. Bueno, eso es un elemento que quizás es cierto. Es decir, hay una especie de visión, creo, bastante errónea por parte de la población en general, y creo que este tipo de eventos nos debe permitir contarle a la gente de qué van las cumbres. Y una es lo que estaba diciendo el presidente antes: en las cumbres los presidentes se hablan, los presidentes y la relación humana, el estrechar una mano, es hoy por hoy todavía la mejor medida de política y de democracia internacional. El poder hablar la misma. El paralelo es bien discutible. Finalmente todos los gobernantes que van a estar presentes aquí en la cumbre Unión Europea CELAC son elegidos por sus pueblos. Entonces tampoco es que por un lado hay unos señores que gobiernan, qué sé yo, por alguna forma de legitimidad tradicional o lo que se quiere, por otro lado están realmente los pueblos. No, por otro lado habrán unas organizaciones no gubernamentales que representan intereses muy concretos y muy significativos y por cierto muy importantes. Pero no hay que, yo creo que a mí, francamente, yo siempre reacciono igual cuando alguien hace como el símil, decir, aquí están los pueblos y allá están otros señores que no le hacen caso a los pueblos. Esos otros señores y señoras que fueron elegidos por su pueblo en elecciones democráticas. Y esa es la otra cosa que quería decir, lo que se junta aquí, y esto es la salvedad que vale para el conjunto de la región, para el conjunto del hemisferio, para los países representados en la OEA, no solamente en la CELAC, es que están los 2 continentes democráticos del mundo reunidos. Si democracia en todas partes hay solamente en 2 continentes, con alguna salvedad, por cierto. Y eso también es muy importante. Yo supongo que iremos a hablar o no, se irá a hablar o no de los avances de la democracia en la región, en las regiones, y de los problemas que ellas enfrentan. Y de todas estas cosas que usted decía, porque también competir es difícil cuando hay quien está dispuesto a comprar sin tener menor interés por el medio ambiente y por los derechos humanos. Y en algunos países del mundo eso es visto hasta como una forma de no injerencia, o sea, ellos no se meten en las cosas que nosotros hacemos. En cambio están todos estos señores molestos que preguntan por cómo anda la situación de los derechos humanos, si están pasando a ayudar al medio ambiente, etcétera. Ese es un diálogo que vale la pena, repito, entre las 2 regiones más democráticas del mundo, con todo, o sea, reconociendo todo lo mucho que ha avanzado Europa en esta materia, incluso antes que América Latina. Eso es un fenómeno de los últimos 20 años nomás. Pues. De grupos alternativos, en todo caso, han salido grandes políticos que hoy día dirigen sus naciones. Y por lo tanto, todos estuvimos por allá algún día, por cierto. Sí. Ahora, sería interesante saber si, de alguna manera, hoy día América Latina presenta una cara diferente, con una organización como la CELAC que reúne a todas las naciones de América Latina y el Caribe. ¿Ese es un avance definitivo? ¿Nos mirarán con otra cara ahora el resto del mundo? Yo creo que ha sido muy importante esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. ¿Importante en qué sentido? Primero, porque hay la vocación de poder hablar en lo posible con una sola voz del punto de vista de las principales definiciones políticas. Segundo, que esta una sola voz sea escuchada a nivel de las otras regiones.
Tercero, es cierto, los países cada uno preserva su propia individualidad, pero esa discusión en la cual los amigos europeos saben tanto, cuánto de soberanía nacional y cuánto de soberanía supranacional que toma la Unión Europea. Y allí yo creo que hay un largo camino en el cual nosotros tenemos mucho que aprender. Sin embargo, creo que lo importante en una cumbre como esta es que el CELAC, esta comunidad de estados, tiene un corpus común y ese corpus es el que nos permite, yo creo, tener un diálogo con los amigos de la Unión Europea, sin tener, por cierto, el nivel de andamiaje y el nivel de interrelación que tiene la integración europea, que de todas las grandes regiones del mundo, qué duda cabe que es la que tiene y ha avanzado más en materia de integración regional, y por eso que en cierto modo es un faro que orienta a otros procesos similares. Ahora, que el CELAC, no me cabe la menor duda, está destinado a jugar un rol más importante. Ahora, si quiere ser más eficaz, bueno sería que se junte una vez al año antes del G20, por ejemplo, y que los tres que van a hablar allí por América Latina, en lo posible, hablen también con una sola voz. Ahora, esto, claro, es más fácil para un expresidente decirlo que para aquellos que están en funciones donde las tareas son más complejas y difíciles. Para quienes no son presidentes es más fácil también hablar. O sea, ustedes, por ejemplo, desde la organización han planteado algunas cosas nuevas, han tenido una reunión ahora de empresarios, va a haber, hay consultas anuales con la Unión Europea. ¿Qué se habla allí y que sea de interés no solo para los empresarios, sino que para toda la población de América Latina? Bueno, los empresarios finalmente lo que generalmente piden es estabilidad del marco regulatorio, digamos. No están en contra de regulaciones, lo que normalmente quieren es cierta estabilidad de las regulaciones porque tú tienes que planificarte y, digamos, inversiones y qué hacer, etc. Yo creo que deberíamos evitar caricaturas de los empresarios. Yo creo que hoy en día hay un gran empresariado mucho más consciente, mucho más comprometido con el desarrollo de un país, mucho más dispuesto a actitudes de responsabilidad social empresarial, más comprometido también con temas de sustentabilidad y medio ambiente. Cuando se juntan previamente también intercambian experiencias sobre eso y en el fondo buscan qué otras nuevas oportunidades pueden surgir de ahí. Y cuando yo digo que esos empresarios hoy día están más conscientes y más comprometidos con temas que a lo mejor hace 20 años no eran relevantes para ellos, eso implica que también consideran entonces inversiones, actividades. Hoy día la industria medioambiental ha crecido muchísimo. Hoy día las necesidades que José Miguel lo hablaba de la competitividad es finalmente productividad. Productividad significa finalmente eficiencia en el uso de los recursos, de tus recursos naturales como de tu recurso capital humano. Entonces, el intercambio con sus pares europeos también le permite al empresariado acá de ver cuáles son las experiencias que ellos han tenido. Digamos, la industria alemana sigue siendo competitiva pese a un altísimo nivel de sueldos. Entonces es interesante saber cómo lo logran, cómo lo hacen, en qué se basa eso. La situación de inseguridad se está viviendo en América Latina en todas partes de una manera gravísima. Gravísima, sobre todo por la penetración que tiene el narcotráfico, el crimen organizado. Don Ricardo, usted y otros expresidentes han impulsado un debate sobre el tema para hacer presente a esta inseguridad que genera y a todo el crimen que la rodea. ¿Han tenido éxito? ¿Les ha ido bien con esa iniciativa? ¿Cree usted que será una materia que se debe tratar también en esta conferencia? Yo creo que crecientemente hay conciencia que el tema de la droga es de los temas que requiere un abordaje global, multilateral. No es un tema y no puede tratarse como un tema de política doméstica. Porque, digámoslo francamente, ¿verdad? El grueso de los consumidores están en el hemisferio norte y la producción está acá. Y en consecuencia, ¿cómo se va a hacer el abordaje y cómo se va a plantear? Creemos que, no sé, ahora hay un debate nuevo. No se trata de penalizar el consumo, se trata de penalizar el tráfico, los carteles de la droga, todo el peso de la ley.
¿qué sentido tiene tener que en algunos países como Estados Unidos el 80% de los que están presos por droga es por consumo? Pero sí creo que es indispensable entender que el tema de la política de la droga, como se ha entendido en los últimos 40 años, que es simplemente la represión, ha fracasado. Y por lo tanto hay que entender cómo se puede distinguir entre lo que es el consumo, de lo que es el tráfico, y cómo entender que el consumo, otra cosa es hacer una campaña para el no consumo, como se hace con el tabaco, y con mucha efectividad. Bueno, hagamos lo mismo respecto de la droga, por cierto. Pero creo que hasta ahora el tema, desgraciadamente, tiende a ser un tema de política doméstica. Tenemos también mucho que aprender de los amigos europeos, ¿no? Países como Holanda, como Bélgica, que tienen ciertas dificultades, pero en donde se ha buscado que por la legalización, o entender también que es un tema de salud pública, y que aquel drogadicto que es irremediable, bueno, pues que entendamos que es un tema de salud pública el drogadicto y abordémoslo como tal. Creo en consecuencia que este es un campo que crecientemente va a ser tratado a nivel internacional. También tenemos un problema de división bastante grande en América Latina. ¿Cómo lo ve usted como secretario general de la OEA, que le ha tocado vivir todos los acontecimientos más dramáticos del último tiempo en este campo? Entre los países. Entre distintas líneas en los países. Yo creo que depende cómo lo tome uno, cómo tome este tema. Porque fíjese usted que hoy día Chile ocupa la presidencia de la CELAC y la recibió de manos de Venezuela. Y al terminar la reunión CELAC-Unión Europea va a haber otra reunión de la CELAC en que el presidente Piñera, Sebastián Piñera, le va a entregar al presidente de Cuba, don Raúl Castro, la presidencia de la CELAC. El esfuerzo que se hace en esta materia es un esfuerzo que tiene que ser reconocido. O sea, América Latina ha entendido que aquí hay el tema de la democracia, porque el gran tema de la democracia sigue estando ahí, y no lo voy a cuestionar, ni mucho menos. Hay, por cierto, también el tema pero también hay el tema de la inclusión, de la no exclusión. De trabajar todos juntos de alguna manera y buscar un entendimiento entre ellos. Yo creo que eso es una nota bastante importante. Yo, por lo menos en mi organización, con menos éxito probablemente que lo que yo quisiera, he predicado mucho la idea de que tenemos que hablar de temas globales y también que tenemos que, sobre todo, partir de la base de la inclusividad. O sea, aquí la gracia que tiene la Carta de la Organización de Estados Americanos, que desgraciadamente hoy día no se cumple en la práctica, es que dice que todos los países que han firmado la carta de la OEA son miembros de la organización. Bueno, hay un país que firmó la carta de la OEA y hoy día no está participando en la organización, por ejemplo. Esos son temas que ciertamente en algún momento se discuten, pero creo que no van a estar en la mesa en esta reunión. Creo francamente que la reunión CELAC-Unión Europea es anterior a la reunión de CELAC que va a discutir algunos de estos temas. Y eso tiene alguna intencionalidad. La intencionalidad yo creo que es buena, es concentrarse en la cooperación. En la cooperación, en el trabajo común, en los esfuerzos por derribar barreras en materia comercial, en materia incluso migratoria, hablaba el embajador, en los temas de la droga, etcétera, temas comunes que tenemos. La gracia que tiene esta reunión y que podría ser efectivamente un hito histórico es que una reunión creada sobre temas constructivos en los cuales se puede hacer una política en conjunto y se puede llegar a grandes acuerdos. Brevemente, señor embajador, el tema Cuba. ¿Suscita problemas algunos países de la Unión Europea sentarse en la misma mesa con Raúl Castro? En absoluto. Nos hemos sentado desde la primera cumbre todos los países europeos con todos los países de CELAC y no ha habido en absoluto ningún problema. Cada país tiene sus puntos de vista, cada país tiene sus modelos de desarrollo, cada país tiene sus visiones. Pero una de las grandezas de este partenariado que tenemos, de esta asociación estratégica entre Unión Europea, América Latina y el Caribe, es que precisamente nos sentamos todos y hablamos de todo. Y precisamente lo que estaba diciendo antes es muy importante, y eso es, vuelvo a decir, importante para los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de seguridad, no solamente de seguridad, digamos, en el sentido de las mafias, de los clanes de drogas, etcétera, sino de seguridad alimentaria también, cosa importantísima, porque no olvidemos que hay todavía cientos de miles, por no decir millones de pobres, de gente en América Latina que todavía no llega a fin de mes. Y por desgracia, con la crisis también en Europa. Entonces, todos esos temas, las migraciones, todo eso va a estar sobre la mesa y los líderes van a volver a ratificar lo que llamamos el plan de acción. Fue el plan de acción que se aprobó en Madrid. Vamos a aprobar un nuevo plan de acción donde van a aparecer todos estos temas y algunos nuevos, como el tema de género, como el tema de pymes, y eso precisamente importa a los ciudadanos. Yo quisiera terminar el
programa con un mensaje de esperanza quizás para la gente que nos está viendo en toda la región. ¿Cuál sería, digamos, Cornelia, el mensaje tuyo como mujer y al mismo tiempo como empresaria o como representante de una asociación internacional importante y al mismo tiempo como chilena del país donde se realiza esta cumbre? Mi mensaje desde el punto de vista de mi experiencia como alemana, llevando muchos años en Chile, habiendo visto el cambio de Chile de régimen distinto, yo creo que estamos hoy día en una situación mejor que nunca. América Latina está en una situación que yo diría que nunca ha tenido en términos de avance, de prosperidad, de mucho más diálogo, etc. Siempre hay temas puntuales, pero es, por ejemplo, llamativo que más allá de tener una demanda en La Haya, el intercambio comercial y el contacto empresarial y también de la población entre ambos países, Chile y Perú, digamos, no ha sufrido para nada con estas negociaciones. Entonces esto demuestra mucho más madurez y yo creo que Europa está encontrando el camino para salir de la crisis. Tenemos que tener claro que es una crisis estructural que implica entonces cambios estructurales que requieren más tiempo, digamos. Es obvio que no podemos esperar que el próximo año ya estemos con otras cifras, va a requerir su tiempo, pero Europa no ha perdido su importancia y sobre todo no ha perdido su interés en América Latina. El hecho de que ambos bloques son tan complementarios en lo que proveen y lo que requieren, y son tanto más maduros también en cómo se miran y cómo se intercambian, debería darnos fantásticas posibilidades de avanzar. Fantásticas posibilidades de avances mientras millones de latinoamericanos y desde luego europeos esperan hacer una contribución para que el mundo cambie y sea diferente en el sentido positivo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.